Bienvenidos una vez más a nuestro rincón especial en YouTube, donde cada vídeo es una invitación a explorar emociones, a revivir momentos inolvidables y sobre todo, a sumergirnos en narrativas que nos recuerdan el poder del amor. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia un universo donde el amor trasciende las barreras del tiempo, las adversidades y las convenciones. Prepárense porque vamos a desgranar el significado profundo detrás de un título que resuena con fuerza y nos promete una historia de amor épica, amor eterno. Ceylan y Turkoglu, juntos siempre en cada paso. Este título por sí solo, ya nos evoca imágenes de una conexión inquebrantable, de dos almas entrelazadas que no solo se aman, sino que eligen recorrer la vida de la mano, enfrentando cada desafío, celebrando cada victoria y aprendiendo de cada caída, siempre juntos. Es la promesa de una historia que va más allá de lo efímero, que se ancla en la eternidad y que se demuestra en la constancia de sus acciones, en ese juntos siempre en cada paso. Y créanme, esta es una historia que merece ser contada, analizada y sentida. Si son nuevos por aquí y les gustan las narrativas que les hacen suspirar, reflexionar y sentir mariposas en el estómago, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora adentrémonos en lo que este título nos sugiere y lo que podemos esperar de la historia de Ceylan y Turkoglu. Cuando hablamos de amor eterno, no nos referimos a ese amor idealizado e irreal que a veces vemos en las películas, sino a un amor que se nutre, que se cultiva, que se elige día tras día. Es un amor que a pesar de las tormentas encuentra la manera de florecer. Y el hecho de que se refiera a Ceylan y Turkoglu, nombres que probablemente resuenen en la memoria de muchos de ustedes si siguen las series turcas, nos anticipa personajes con personalidades fuertes, quizás con pasados complejos, pero unidos por un lazo que parece desafiar todas las probabilidades. Juntos siempre en cada paso. Esta frase es la clave. No es solo un juntos de vez en cuando en los buenos momentos, sino un siempre que abarca la totalidad de su existencia compartida. Significa que cada decisión importante, cada alegría desbordante, cada tristeza profunda, cada obstáculo inesperado, lo enfrentarán como una unidad. Imaginen la fuerza que eso implica. No hay soledad en la adversidad, no hay duda en la celebración. Cada paso, ya sea un avance hacia sus sueños o un retroceso forzado, lo darán codo a codo. Esto nos habla de un compromiso profundo, de una confianza ciega y de un amor que se convierte en el ancla de sus vidas. Podríamos estar hablando de una historia que comienza con un amor a primera vista, pero que se consolida a través de las pruebas. Quizás Ceylan y Turkoglu provienen de mundos muy diferentes, o enfrentan la oposición de sus familias, o tienen que superar malentendidos y traiciones. Pero si su amor es verdaderamente eterno, y si están juntos siempre en cada paso, entonces estas dificultades no los separarán, sino que los fortalecerán. Cada conflicto resuelto juntos será un nuevo ladrillo en la muralla de su amor, haciéndola más impenetrable. Pensemos en los escenarios que esto podría implicar. Podrían ser jóvenes amantes luchando por su derecho a estar juntos, o quizás una pareja madura que redescubre su amor después de años de separación o dificultades. La belleza del amor eterno es que puede manifestarse de muchas formas, pero siempre se caracteriza por su resiliencia y su profundidad. Y la idea de estar juntos siempre en cada paso, nos da una imagen muy visual. Visualicemos a Ceylan y Turkoglu caminando por un sendero, a veces soleado y fácil, otras veces pedregoso y empinado, pero nunca soltando sus manos. En esos momentos de duda, una mirada de complicidad, un apretón de manos, un susurro de aliento, serán suficientes para seguir adelante. ¿Qué tipo de conflictos podrían enfrentar para que su amor sea puesto a prueba de esta manera? Podrían ser celos, infidelidades, diferencias irreconciliables de opinión, presiones sociales o familiares, o incluso tragedias personales. Si su amor es eterno, lo que parecería insuperable para otros, para ellos será simplemente un desafío más que juntos podrán superar. El título también sugiere una evolución. No es un amor estático, sino uno que crece y se adapta. Juntos siempre en cada paso implica que no solo comparten los momentos cumbre, sino también la rutina, las pequeñas decisiones diarias, los sacrificios y los compromisos. Esto es lo que distingue a un amor verdadero de una mera ilusión. El amor eterno no se basa en la pasión desbordante de los inicios, que puede ser fugaz, sino en la construcción diaria de una relación sólida, basada en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Ceylan y Turkoglu, al estar siempre juntos, nos enseñan que el amor es una acción constante, no solo un sentimiento.
Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Cómo logran esta unión tan profunda? ¿Hay algún secreto, alguna filosofía de vida que comparten? Podría ser una historia de perdones reiterados, de entender las debilidades del otro y aceptarlas, de celebrar las fortalezas y de compensar las carencias. Él siempre en su relación sugiere que han aprendido a comunicarse de una manera excepcional, a anticipar las necesidades del otro y a ofrecer un refugio seguro en un mundo a menudo caótico. Además, la inclusión de Ceylan y Turkoglu como nombres propios nos da una pista de que podríamos estar hablando de personajes específicos de una serie o una novela. Si es así, seguramente muchos de ustedes ya tienen una conexión emocional con ellos, y este vídeo será una oportunidad para revivir y profundizar en su amor. Si no los conocen, prepárense para enamorarse de ellos. La forma en que sus nombres están escritos juntos, Ceylan y Turkoglu, ya denota esa unión intrínseca, como si fueran dos caras de la misma moneda, o dos partes de un todo inseparable. En el contexto de las narrativas, especialmente las turcas, este tipo de títulos suelen prometer drama, romance intenso y personajes complejos con arcos de desarrollo profundos. La promesa de un amor eterno y de estar juntos en cada paso nos da la seguridad de que, a pesar de los giros inesperados, el núcleo de su relación será fuerte y conmovedor. También podemos interpretar el cada paso como una metáfora de las diferentes etapas de la vida, la juventud, la madurez, la vejez. Y en cada una de esas etapas, Ceylan y Turkoglu siguen eligiendo estar juntos, seguir construyendo su historia. Esto nos habla de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias físicas, un amor que se mantiene vivo y vibrante a lo largo de los años. Podría ser una historia que nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos realmente juntos siempre en cada paso con las personas que amamos? ¿O damos por sentado su presencia? Este título es un recordatorio poderoso de la importancia de la constancia, la dedicación y el compromiso en el amor. Nos enseña que el amor verdadero no es un destino, sino un viaje continuo, lleno de momentos maravillosos y, sí, también de desafíos que si se enfrentan juntos, solo harán el vínculo más fuerte. En resumen, este título, Amor Eterno, Ceylan y Turkoglu, juntos siempre en cada paso, nos presenta la promesa de una historia de amor que es profunda, resiliente y que se manifiesta en la constancia de la compañía y el apoyo mutuo. Nos anticipa personajes que a través de las adversidades y las alegrías, eligen recorrer la vida de la mano, creando un legado de amor inquebrantable. Es una invitación a explorar la fuerza de los lazos verdaderos, la importancia de la elección diaria de amar y la belleza de una conexión que se considera eterna. Nos promete personajes que no solo se aman, sino que viven ese amor en cada instante, en cada decisión, en cada respiración compartida. Y así, mis queridos espectadores, hemos desgranado las capas de este evocador título. Espero que este análisis haya avivado su curiosidad y su deseo de conocer más sobre la historia de Ceylan y Turkoglu, o de reflexionar sobre la naturaleza de su propio amor eterno. Fue un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más. Su presencia aquí, su interés y su conexión con nuestro contenido son lo que nos impulsa a seguir creando. Me encantaría saber qué les pareció este análisis y qué esperan ustedes de una historia así. ¿Tienen ustedes alguna pareja en mente que encarne este amor eterno y que esté juntos siempre en cada paso? Déjenme sus pensamientos, sus opiniones y sus propias historias en la sección de comentarios. Sus palabras son valiosísimas para nosotros y crean una comunidad maravillosa. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando historias que inspiran y emocionan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que aman las historias de amor, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra joya narrativa. Hasta pronto.